¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Y hace unos días Laporta dio una entrevista, la verdad que bastante interesante, tocando varios temas en RACU1, un medio que seguramente será catalán, donde uno de los tantos temas, que es de lo que venimos a hablar en el video del día de hoy, ha sido el del entrenador, donde ha dejado las declaraciones que actualmente están viendo en pantalla. Y ya que el Barça, la verdad que de aquí al fin de semana tiene semana limpia hasta el próximo partido, ahora sí que tenemos el tiempo suficiente, por lo menos para desde este canal dar mi opinión sobre qué es lo que yo haría con el próximo entrenador del Barça y lo que creo que va a terminar pasando. La idea de este video obviamente es dar opciones realistas, porque he visto muchos canales o mucha gente que ha hablado de Guardiola o de Klopp, donde sinceramente es un porro hablar de estos dos, o para mí sería mentirles en la cara, porque ni Klopp ni Guardiola tienen opciones reales de venir. O sea, ¿para qué va a venir Guardiola al Barça? Para aguantar lo que viene siendo la presión de la caverna y de pseudo barcelonistas, cuando en Manchester está como un rey y ya tiene todo el proyecto formado, un equipo que está actualmente en la excelencia máxima, donde es candidato a prácticamente cualquier cosa a lo que juega. ¿Para qué vendría el Barça? No tiene ningún tipo de sentido. Y en cuanto a la opción de Jürgen Klopp, o sea, Klopp está en un club donde tiene un poder de inversión prácticamente infinito, donde también compite por todo, y un club donde ya está hace más de 9 años, donde es ídolo absoluto. O sea, ¿para qué vendría el Barça cuando él mismo está diciendo que tan solo se va del Liverpool porque en estos momentos quiere descansar de su trabajo? Entonces, tanto Klopp como Guardiola no son ninguno de los dos opciones reales. Dicho eso, entonces, para comenzar el video del día de hoy, pues si yo fuese Deco y fuese el director deportivo del Barça, el entrenador por el cual yo apostaría sería, sin lugar a dudas, Roberto De Zerbi. Pienso que es la mejor opción que tiene el Barça actualmente, contemplando el panorama, pensando sobre todo en junio ya de la próxima temporada, una vez Xavi no continúe como entrenador. Deja la verdad que una muy buena base para cualquier entrenador que venga de aquí a los próximos años, y para mí, para no dejar morir ese legado de alguna forma, por así decirlo, y aprovechar lo que ya tenemos dependiendo de si podemos fichar o no, creo que lo mejor sería seguir por una línea continuista de este proyecto actual que se va a acabar en junio. Y para eso creo que Roberto De Zerbi, por lo que ofrece en cuanto al juego, por la manera que tiene de trabajar con los jóvenes y por lo que ha mostrado a lo largo de su carrera, sería la mejor opción de todas. Obviamente, como todo entrenador, tiene sus pros y sus contras, pero sobre todo para traer a De Zerbi, también tiene el respaldo de entrenadores históricos, porque alguno dirá, De Zerbi no tiene una carrera en estos momentos tan fuerte como otros entrenadores, pero sí tiene para mí algo muy importante, que ha sido los elogios de Guardiola, que incluso en su momento él mismo dijo que sería su sucesor en el Manchester City. Y Guardiola, a pesar de que suele bien quedar bastante en sus ruedas de prensas, estos tipos de elogios pues no los suelta porque sí, y sobre todo pensado desde un barcelonista, lo que dice Guardiola siempre a misa, como se suele decir. Pero Roberto De Zerbi es mucho más que esto, y sobre todo, para empezar hablando de sus pros como entrenador, a mí me parece un entrenador que a lo largo de su trayectoria siempre ha mejorado todo lo que ha tocado. Si no, hay que fijarse un poco también en lo que viene siendo su trayectoria en el Sassuolo, un club modesto de Italia que siempre ha tenido problemas para tener la permanencia en la primera categoría de la Serie A. En su momento ha sacado jugadores importantes como los que actualmente siguen jugando, como Berardi, lo ha metido en puesto de competiciones europeas. Luego agarró al Brighton en una situación que tampoco era tan fácil, porque venía de la salida de Graham Potter cuando se fue al Chelsea, y un equipo que parecía carne de cañón de Championship a día de hoy sigue y hizo un trabajo espectacular hasta el punto de meterlo en competiciones europeas y seguir en la lucha ahí de manera permanente y convertirse en un equipo que, ya sí sea juegue contra el que sea, es un equipo peligroso, que además en cuanto a su idea de juego es un radical de esto que nosotros defendemos en el Barça, que es el cruyffismo, por así decirlo. El Brighton actual de Zerbi, la verdad que presenta un juego bastante alegre, un juego sobre todo que domina cuando tiene su buen día, sobre todo toda la faceta del juego, tanto a la hora de presionar, suelen ser equipos agresivos, ordenados, y también a la hora de meterse en el bloque bajo, y sobre todo también
a la hora de atacar. Son equipos que arriesgan muchísimo, ponen las líneas muy altas y son equipos que sobre todo tienen mucho dinamismo. Y lo mejor que tiene claramente De Zerbi como entrenador es el trabajo de balón, que es su gran sello como profesional o como entrenador, que Guardiola incluso ya elogió en su momento esta característica que tiene De Zerbi, que es sacar el balón jugado desde atrás, que es uno de los equipos en cuanto al dominio y el trabajo del juego posicional, es sin lugar a dudas lo que desde lo mejor que hay en todo el mundo, y esto va muy acorde o muy en la línea de lo que nosotros queremos pretender ver del Barça, un Barça que tenga un juego alegre, atrevido, dominador y sobre todo que sea un espectáculo ofensivo, porque tiene un mérito espectacular teniendo las herramientas con las que normalmente trabaja De Zerbi, y pienso que encaja como anillo al dedo en el Barça. También porque tenemos que ver la plantilla que tenemos actualmente, que es de mucho jugador joven, y De Zerbi, si es un especialista, es en trabajar lo que vienen siendo las jóvenes promesas, y si no creen que esto sea así o que sea suerte de un solo año, hay que mirar los casos con los cuales ha trabajado. Ha logrado salto de calidad en jugadores como Caicedo, McAllister, Bissouma, Robert Sánchez, Trossard. En la actualidad tenemos más casos porque tenemos a Lamptey, a Billy Gilmour, a Buenanote, Joao Pedro, Ferguson, que es otro de los tantos casos que tienen. Estupiñán ha logrado sacar la mejor versión de ese jugador. Actualmente con Ansu Fati, que es el jugador que teníamos cedido en el Brighton, ha sacado una versión algo más regular hasta antes de la lesión, o por ejemplo hemos visto a un Ansu un poco en parte con la chispa que había mostrado antes, y luego también otros casos como Enciso, que es el paraguayo, que también había estado teniendo un nivel espectacular hasta antes de su lesión en el Brighton. Entonces eso pensado en el Barça, viendo que tenemos una generación de canteranos y sobre todo de fichajes jóvenes por detrás muy interesante, pensando en potenciar eso tanto en el medio a largo plazo, De Zerbi creo que sería el entrenador perfecto. Pero claro, no todo sería color de rosas, no todo es perfecto. Y ahora vamos un poco en parte con las contras. La contra que tiene De Zerbi es que creo que estaríamos en una situación bastante similar en la actualidad en la que estamos con Xavi, porque en el Barcelona actualmente hay una urgencia de títulos pues terrible, porque piensan que esto es más fácil de lo que normalmente es, y no sé qué tanta espalda podría tener De Zerbi en caso de situaciones malas. Es más, yo creo que si el barcelonista se vuelve a dejar comprar por la caverna, como es normal y como ha pasado a lo largo de toda la historia, puede ser que incluso De Zerbi no dure ni una temporada. Van a empezar a decir cosas como dónde ha entrenado este tipo, de dónde lo han sacado, qué ha hecho este como entrenador, dónde está el juego que mostraba y bla bla bla, y las mismas cosas que se han mostrado con Xavi. Desde ese aspecto sí que sería un entrenador fácil de desestabilizar, y más teniendo en cuenta de que también a veces cuando muestra un fútbol espectacular normalmente es en su día, y aparte es un entrenador capaz de lo mejor y de lo peor, y tenemos el ejemplo reciente que se come 4 con el Luton de manera inexplicable y al otro día va y, si no estoy mal, creo que le metió 4 al Crystal Palace. Así que desde ese aspecto es un entrenador que yo más que creo que por capacidad de él no es, sino que es porque tiene jugadores que, bueno, son la mayoría jóvenes y normalmente tienden también un poco a la irregularidad. Aparte de que también otra cosa, no es lo mismo claramente entrenar al Brighton que al Barça. La presión obviamente es otra, y desde el punto de vista de los resultados, De Zerbi dentro del Barça estaría obligado a tener una regularidad mucho más grande en cuanto a las victorias y en cuanto a la hora de obtención de títulos, por lo menos ganar uno en la temporada para asegurar su continuidad a base también de buenas sensaciones en cuanto al juego. Y después la otra contra más grande, por así decirlo, mi opinión sería del ver cómo lo sacamos del Brighton, porque tiene una cláusula de 50 millones de euros, y teniendo en cuenta que también otros clubes, sobre todo son muchísimos los que están detrás de este entrenador, es entrar en la puja y sería un esfuerzo muy grande para el Barça. Así que desde ese punto de vista, y aparte viendo las declaraciones que dijo Laporta, la sensación es de que van por un entrenador de mucho más peso, y no sé si De Zerbi entra dentro de esa denominación que tenga Laporta. Pero dicho esto, como bien dije en el principio de este video, el entrenador por el cual yo me la jugaría sería De Zerbi una vez que Xavi a partir del 30 de junio no sea entrenador del Barça. Y ahora, para finalizar el video, pues voy a hablar
según lo que creo que va a terminar pasando a partir del 30 de junio, porque según las informaciones que se dan tanto en medios españoles como en medios alemanes, lo que están dejando a entender es que será Flick el próximo entrenador del Barça. Será por el cual finalmente termine apostando Laporta y Deco para este próximo proyecto. El entrenador alemán actualmente está sin club y si vemos la agencia libre, por así decirlo, creo que es el único que es más o menos compatible con las ideas que actualmente tenemos en el Barça. Entiendo totalmente las razones por las cuales Laporta o Deco, o ya sea el que vaya a contratar a Flick, lo traiga, porque es un entrenador que, a diferencia de los de Zerbi, Arteta, Michel o Imanol, que incluso está en la Real Sociedad, o cualquier otro nombre, es un entrenador que ya tiene cierto peso, bagaje y prestigio dentro del mundo del fútbol, porque De Zerbi llegaría al Barça con el trabajo del Sassuolo Brighton, que quieras o no, no es lo mismo que llegar con un sextete en la mochila, que es lo que hizo Flick, porque Flick en el Bayern Múnich en los años 2020-21 hizo algo histórico para mí, junto al Barça de Guardiola, junto al Liverpool de Klopp. Ese Bayern fue de lo mejor que vimos en esta última década en cuanto a equipos de fútbol. El Bayern del 2020 era una auténtica aplanadora. Lo que sí deja en dudas el caso de Flick como entrenador del Barça ha sido cuando ha intentado replicar ese trabajo dentro de la selección alemana, porque se dijo que se fue mal de la selección alemana, o sea, hizo para mí también un mal trabajo, o sea, quedó fuera en la fase de grupo del Mundial, muchos partidos amistosos, las sensaciones no eran del todo buenas, y hasta incluso se habló de problemas del vestuario, que incluso es gente que estaba dentro de esa selección alemana, actualmente tenemos en el Barça, como es Ter Stegen, que se dijo que tenía problemas con Neuer porque uno quería ser el titular, otro no, no sé qué, y sobre todo también se dijo que Flick tenía problemas con Gundogan. Entonces, desde ese aspecto, no sé qué tan bueno puede ser. Obviamente, como dije hace rato con De Zerbi, todo tiene sus pros y sus contras. Y obviamente, si termina llegando Flick el 30 de junio, a mí como barcelonista puedo decir que me ilusiona, pero también con cierta precaución. Es más, yo creo que Flick, teniendo en cuenta que va a buscar replicar lo que hizo en el Bayern, en el Barça, yo creo que es un entrenador que sobre todo comparte ideas con la filosofía Barça a través del dominio de balón. Eso sí, creo que tiene un juego mucho más directo y obviamente va a intentar meterle su propio sello y sus propios matices dentro del estilo Barça. Pero sí, en parte pienso que es el entrenador que más cambios nos llevaría en cuanto a la estructura del equipo, para intentar tener un equipo que se asemeje lo máximo posible a ese Bayern. Porque a pesar de que tenemos jugadores tanto de presente y futuro interesantes, herramientas para intentar hacer el juego que hacía el Bayern del 2020 nos faltan. Por ejemplo, coincidencias que veo con ese Bayern 2020, creo que nos serviría mucho el cierre. Ter Stegen, Koundé, Araujo, Christensen, Balde y sobre todo Cancelo, creo que es un fichaje que se va a tener que hacer sí o sí. Yo creo que desde ese aspecto, desde el punto de vista defensivo, no hay ningún problema. Además, con Pau Cubarsí y con Íñigo Martínez, sobre todo, si logra afianzarse desde el punto de vista físico, creo que pueden ser piezas bastante útiles y desde ahí creo que vamos cubierto. Pero el gran problema que veo es de tres cuartos para adelante, porque como sabemos, Flick juega un 4-2-3-1 totalmente cerrado a esa idea. Y sí que nos faltan piezas, porque, por ejemplo, me imagino a De Jong haciendo una especie de Goretzka, con Rafinha y Lamine creo que estaríamos cubiertos de sobra, con Pedri haciendo un papel tipo Musiala por esa banda izquierda, creo que nos serviría, y de ahí como media punta estaría la duda entre Gundogan, Gavi, Fermín, bueno, eso ya dependería de lo que busque Flick, y obviamente creo que va a apostar por Lewandowski independientemente de que si el Barça lo quiera vender o no, o de alguna otra oferta que llegue. Desde ahí yo el gran problema que veo es que nos faltaría un pivote como el Comer. O sea, ya si viene cualquier otro entrenador, pero sobre todo pensando más en Flick, creo que fichajes tipo Kimmich, tipo Paliña en todo caso del Fulham, el Barça va a tener que hacer un esfuerzo ahí para intentar fichar alguno, o en su defecto a Kefren Turán para meter más físico. Además de que pienso de que para replicar el trabajo de ese Bayern
también nos faltan extremos que sean de puro desequilibrio y centro, que sean atrevidos y que sean auténticos velocistas, porque velocista como tal para replicar ese Bayern, en balde para mí tenemos un prototipo de Alphonso Davies. Son dos jugadores con características prácticamente iguales y con Cancelo estamos cubiertos de sobra. Pero para tener ese Coman, Gnabry y Sané, pues para mí faltaría algún que otro retoque en esa zona de 3/4 de campo, además de ver de que tenemos 500 centrocampistas para una sola posición. Desde ese punto de vista, no sé, aparte de que habría que pasar, ¿qué pasaría en todo caso también con Ansu, sobre todo con Ferran Torres? Porque estando Lewandowski, seguramente viendo el estilo que tiene Vitor Roque, creo que con Flick podría dar un salto de calidad también bastante importante. Pero bueno, la verdad que esto es lo que pienso yo de manera preliminar a Flick. Obviamente, si todo esto va a ser oficial de aquí a los próximos días, pues vamos a hablar mucho más profundo sobre este entrenador. Pero preliminarmente, pues me gusta, pero también tengo que serle sincero y no sé si fue porque Koeman me dejó de alguna manera traumado, pero no sé por qué, tras ver su trabajo en la selección alemana y ver lo que le ha costado hacer que las cosas funcionen, hay cierta vibra kumanesca que a mí me dice cuidado. O sea, hay un instinto ahí que la verdad que pienso de que puede ser que volvamos un poco a la línea Koeman. Así que bueno, no sé. La verdad que, como dije, si viene Flick, confío, voy a apoyar y me gusta, pero no sé, hay cierta parte de desconfianza en mí, pero ojalá que las cosas, en caso de que se haga oficial, salga bien. Así que bueno, dicho esto, te invito a que me dejes tu like, que compartas el video, que me comentes quién sería tu entrenador de cara a la próxima temporada para el Barça. Te invito a que te suscribas, así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima. Adiós.